Y continuamos con más en la revista para hablar de esta movilización que se realiza a nivel nacional por el cierre de Enatex. Los trabajadores despedidos de la empresa textilera que dependía del gobierno llevan 39 días de huelga de hambre, exigiendo precisamente que la reapertura de esta empresa para no perder sus fuentes de trabajo. Recordemos que la Central Obrera Boliviana ha realizado manifestaciones públicas estos últimos días. Iniciaron con un paro de 24 horas, luego la semana pasada se hizo un paro de 48 horas y ahora esta semana se está realizando uno de 72. Estamos en el segundo día de movilizaciones. Ayer se registraron algunos incidentes en Cochabamba, en Santa Cruz también hubo bloqueos y protestas públicas. ¿Qué es lo que está pasando con la empresa? ¿Qué es lo que está pasando con este decreto que están cuestionando los trabajadores? Para responder estas preguntas nos acompaña el senador opositor Óscar Ortiz. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Dentro de toda esta situación hay nuevas denuncias de irregularidades en el manejo de dinero en esta empresa. ¿Qué es lo que usted conoce? Gracias, buenos días. Mire, nosotros estamos muy preocupados y hemos iniciado una nueva investigación para fiscalizar los más de 500 millones de bolivianos que en poco más de 3 años le transfirió el Estado a Enatex. A Enatex, que hay que aclarar, es una empresa que nace de cero el 2012, que es una empresa pública que crean el 2012 y que solo tiene, por así decir, la recepción de los ex trabajadores de Ametex, que Ametex era una empresa privada que estaba bajo concurso de acreedores. A Enatex se le transfiere todo este dinero y nosotros incluso hemos encontrado que ya hace tan solo un año, el 12 de marzo de 2015, aquí tengo el decreto firmado por el presidente Evo Morales y su gabinete, se le transfieren el año pasado 142 millones de bolivianos para ampliar su capacidad productiva. Ahora nos dicen que estaba mal desde el principio, pero ¿cómo hace tan solo un año seguían ampliando la capacidad productiva? Al parecer había una serie de gastos dispendiosos, había una mala administración de los ejecutivos que puso el MAS a cargo de esta empresa. Hay un hecho muy complicado y es que la ex ministra Morales, que era ministra de Desarrollo Productivo, puso a su hermano como asesor principal de la empresa y al parecer eran ellos en realidad los que manejaban esta empresa, aunque había unos gerentes formalmente. Entonces nosotros hemos presentado 2 peticiones de informe. La primera a la actual ministra para que se nos informe cómo inició su trabajo en Enatex, si asumió o no asumió, que no debiera haberlo hecho, deudas de la empresa que estaba bajo concurso de acreedores, de la empresa Ametex. ¿Cuánto dinero ha recibido realmente? Hace 2 días el ministro de Economía dijo que él no sabía cuánto dinero había recibido. Me parece raro que el ministro de Economía no conozca. Que nos diga también con cuántos trabajadores iniciaron, con cuántos llegaron, porque tenemos denuncia que se contrató otra gente, que había ejecutivos que ganaban sueldos altísimos. También que nos digan cuáles fueron sus ventas desde que iniciaron operaciones como empresa estatal en el mercado interno y en el mercado externo. No nos olvidemos que aquí este gobierno tiene una responsabilidad muy grande y el hecho que dijeron no hay problema porque aquí Venezuela y otros países del ALBA no van a comprar la producción, Venezuela y Cuba, dijeron, creo, ¿no? ¿Eso cuando se acabó el ATPDA? Cuando se pelearon con los Estados Unidos y renunciaron a tener las preferencias arancelarias. ¿Ese era el principal mercado de Enatex o de Ametex en su momento? Claro, era el principal mercado, no solo de Ametex, sino de todos los confeccionistas del país, porque este es un tema que no solo ha afectado a esta empresa, afectó a muchas empresas, la mayoría en el Alto, pero también en Santa Cruz. ¿Este mercado de Estados Unidos logró en algún momento ser reemplazado por otros mercados? En ningún momento, por eso estamos pidiendo de que se nos den la información oficial de cuánto vendían, por ejemplo, a Venezuela. Tendremos entendido que a Cuba también la venta fue mínima. Entonces, todo esto muestra la responsabilidad que tiene este gobierno de a veces trabajar con criterio político, de andar haciendo lo que le dice Venezuela o Cuba que hagan, pero la verdad eso no coincide con los intereses de los trabajadores bolivianos. ¿Se ha verificado en el lugar si hubo o no la ampliación para la cual fue solicitado este préstamo? Bueno, esto pues es lo que nos parece poco entendible, ¿no? Porque Enatex, mire, ¿qué pasa con Enatex? Enatex nace sin deuda. Enatex es una empresa estatal a la cual le transfieren, según el vicepresidente, más de 500 millones de bolivianos. Y el vicepresidente hablando dice, no, desde el comienzo estaba mal. Entonces, ¿cómo es posible que hace tan solo un año, en el 2015, le transfiera 142 millones de bolivianos para ampliar la capacidad productiva? Si usted amplía, se entiende que estaba bien. Porque además nosotros entendemos que ellos pagaban como un alquiler, por lo que ha dicho la actual ministra, por las instalaciones de la anterior empresa privada y por las maquinarias. Esa empresa exportaba decenas de millones de dólares, entonces no debería haber hecho falta comprar más maquinaria. Por eso nosotros aquí tenemos una posición muy clara. ¿Cómo es posible que hayan invertido tanto dinero y no haya habido resultados? Bueno, tiene que haber responsables.
tiene que investigarse. Otro tema, estos 142 millones de bolivianos fueron prestados con recursos del Banco Central de Bolivia. Yo denuncié hace algunas semanas o algunos meses que el Banco Central se había quedado sin patrimonio porque constituyeron un fondo de inversión productiva para prestar a empresas estatales. Aquí hay un ejemplo de lo que puede pasar con los recursos del Banco Central. Pero eso es legal. No, puede ser legal, pero el tema es qué evaluación están haciendo para prestar, ¿no? ¿Qué evaluación están haciendo para entregar este dinero? ¿Cuánto de este dinero se va a recuperar? Yo le digo esto porque, mire, el Banco Central a fines del año pasado tenía ya casi 30.000 millones de bolivianos, más de 4.000 millones de dólares prestados a empresas públicas. Este año han anunciado préstamos que superan casi 3.000 millones de dólares más, 20.000 millones de bolivianos. Entonces, se nos habla mucho de las reservas. Se nos habla mucho que el Banco Central es sólido, pero a la hora de verdad la mayor parte está prestado a estas empresas ¿Temen públicas. no poder recuperar ese dinero? Bueno, aquí hay un ejemplo. Ayer he presentado otra petición de informe al presidente del Banco Central pidiéndole cómo va a recuperar este dinero y preguntándole qué evaluaciones él hace antes de prestar el dinero. Y ahora las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana se están centrando precisamente en el cierre de Enatex y en un decreto en particular que derivó en el cierre, el 2765. Según Guido Midma, el dirigente de la COP, van a haber otras empresas, 15, dice él, a nivel nacional, que van a correr la misma suerte. Trata de empresas que correrían la misma suerte que Enatex y que sufrirían los efectos del decreto 2765. La dirigencia de los trabajadores señalan que las mentiras hacia la opinión pública vienen del gobierno. ¿Acaso no está en riesgo la hidroeléctrica boliviana? ¿Acaso no está en riesgo la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica, COBE? Está en riesgo Sajuba Limitada, Cerámica La Victoria, Pumapache Industrial, Telares Santa Cruz, San Aurelio y otros. Los dirigentes sienten que el apoyo hacia el gobierno se ve resquebrajado por las actitudes de los mismos ministros. Reiteran su petición de dialogar con el presidente y el vicepresidente. Los trabajadores nos sentimos traicionados, totalmente traicionados por este gobierno. Quien está rompiendo el pacto o el reencuentro de allá de Santa Cruz es el propio gobierno. Finalmente, los dirigentes convocan a la unidad de los trabajadores, haciendo un llamado a otros sectores a sumarse al paro de la COP, que busca el respeto por la estabilidad laboral. Senador, ¿cuán peligroso es este decreto 2765 para los trabajadores? ¿Es cierto que se podría aplicar a cualquier empresa? Yo creo que lo peligroso es la situación económica que estamos viviendo y que el gobierno está buscando negar. No se están creando fuentes de trabajo, pero además se están perdiendo muchas otras fuentes de trabajo. ¿Qué problema hay en el sector público? Hay muchas empresas estatales que se crearon y que han sido mal administradas. No sabemos su real situación. Ahora nos dicen que Cartón Bol también podría ser cerrada, que Papel Bol podría ser cerrada. Bueno, todo este es reflejo de la mala administración de empresas que fueron creadas quizás con criterios políticos que lo único que sirvieron fueron para dar pegas a los masistas. ¿Qué pasa en el sector privado? En el sector privado no es tema de un decreto, es un tema de una realidad en la cual hay una contracción económica que ya se está desarrollando. Si usted pregunta desde la señora que vende, no sé, en la feria o en el mercado, hasta las grandes empresas, todos están vendiendo menos. Pero acá, ¿no? Para Santa Cruz han dado incluso nombres. 3 empresas estarían en la mira. Sajuba, que es del Plan 3000, una cooperativa de aguas. San Aurelio, por ejemplo, el ingenio. Y hay otra privada que es de Textiles Santa Cruz, han dicho. ¿Estas empresas corren el mismo riesgo? ¿Podría pasar lo mismo que en Enatex? Bueno, son casos distintos porque esas son empresas privadas, ¿no? Exacto. Pero por eso, ¿se podría aplicar este decreto también? No creo que sea ese decreto en sí. Por eso le digo, creo que el problema de fondo no es el decreto. El problema es la realidad económica. Una realidad en el sector público de empresas que han sido mal administradas, que quizás fueron creadas sin hacer estudios adecuados y hoy están deficitarias y el gobierno ya con menores ingresos no las puede sostener. Y en el otro lado, empresas privadas que ven su mercado reducido, que están sufriendo el contrabando, que en muchos casos están sufriendo también, lo discutíamos ayer en el Senado, están sufriendo todas estas multas del Servicio de Impuestos Nacionales que puede ser que algunos casos correspondan y otros casos también son de interpretaciones abusivas que hacen ciertos fiscalizadores. Entonces hay un problema real y frente a eso el gobierno lo único que hace es negar la realidad. El gobierno, en lugar de hacer un plan de a ver cómo enfrentamos esta crisis económica que está comenzando, simplemente se dedica a negarla y decir que seguimos creciendo y que seguimos en bonanza. Estarán creciendo ellos, porque con la plata del no sé dónde, porque el gas, los minerales, todo está cayendo. Pero si usted hace un sondeo entre las unidades económicas, todas les van a decir que las ventas se han caído. Y eso obviamente ocasiona pérdida de fuentes de trabajo, eso ocasiona cada vez más apertura económica. Es el debate que tenemos con el gobierno. Lo de Enatex es un síntoma.
de una situación que está comenzando a crecer y que si el gobierno no la enfrenta adecuadamente, lamentablemente, posteriormente van a ser cada vez más graves los problemas y va a costar más tratar de enfrentarlo. Bien, muchas gracias, senador, por esta Gracias. entrevista. Continuamos con más.